Saludos y bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. En este videoprograma, disculpen, quiero tratar un tema bastante interesante y es sobre cómo estamos perdiendo nuestra humanidad, nuestra memoria, nuestras capacidades creativas. ¿Por qué es importante este tema? Miren, fíjense, en esta etapa actual de la era de las tecnologías de la información y todos estos avances tecnológicos que nos han ayudado muchísimo en nuestro proceso de avance, de cierta forma, hacen que muchos procesos que nosotros teníamos anteriormente en nuestro cerebro empiecen a externalizarse. Es decir, si por ejemplo, muchos de los procesos mentales que ejecutábamos nosotros mismos a nivel interior o individual, estos procesos intelectuales realizados por nuestra psique y que dependían exclusivamente de nuestra propia capacidad, ya sea la memoria, el poder resolver problemas rápidamente y en este tipo de cosas, en aras de la comodidad, de la eficiencia o rapidez, externalizamos progresivamente para que éstas sean gestionadas por actores externos. Pongamos por ejemplo, anteriormente teníamos que memorizar muchísimas cosas cuando no existía el internet. Hoy en día podemos tener acceso a un sinfín de información en la red, en la nube y demás. Por ejemplo, anteriormente tú tenías que memorizar cientos de fórmulas para diferentes temas, ya sea matemáticas, física, química y demás materias que requerían alguna fórmula especial. Pero ahora, con la época informática, es muy sencillo que agarres tu celular inteligente, incluso ya no necesitas una calculadora científica, sino que agarras tu celular inteligente y puedes buscar una calculadora especial para cierta cosa que tú necesites. Digamos que quieres obtener el volumen de un cilindro, ya no necesitas hacer los cálculos, sino simplemente metes los datos que quieres que sea el radio, la altura, etcétera, y el programa hace por ti lo que tú tenías que hacer anteriormente, accediendo a tu memoria, decir, a ver, ¿cuál era la fórmula de sacar el volumen de un cilindro, no? No recuerdo cuál era, creo que era volumen igual a radio al cuadrado por altura, no me acuerdo, algo así, ¿no? Bueno, y tenías que hacer las operaciones. Actualmente lo puedes hacer sin tener que memorizarlo. ¿Y qué es lo que va pasando? Que poco a poco tu cerebro se va haciendo perezoso para este tipo de situaciones. ¿Quién recuerda, por ejemplo, los números telefónicos? Antes de que tuvieras tu primer teléfono móvil, ¿no? Yo creo que el mío, el primero que tuve fue por ahí a mis 17 años. Ya pasó bastante tiempo, hace 14 años, ¿no? Bueno, antes de eso, yo me acuerdo que los números telefónicos de todos mis amigos, de familiares, yo los tenía en la cabeza. Y poco después, quizás un año, quizás 2 años, pues se te van olvidando, ¿no? Se te va olvidando esta capacidad que dices, oye, pero ¿cuál es tu móvil, no? Si acaso actualmente te sabes 5 números con la mano. 5 números telefónicos de alguien conocido. Y no me dejarás mentir, no porque digas, yo tengo mucha memoria. Bueno, estas capacidades se van perdiendo porque se van volviendo obsoletas. Tú no las necesitas. Entonces esta es una manera en la que la tecnología va haciendo que nuestras capacidades mentales poco a poco vayan disminuyendo por esta externalización de estas capacidades de nuestra mente. Entonces, a nivel humano, al menos en lo que se refiere a gestión de memoria, estamos viviendo un proceso parecido al que se experimenta en la evolución de nuestras propias computadoras domésticas. Por ejemplo, al principio todos acumulábamos un buen de información de datos en nuestra computadora en forma de archivo, ya sea fotografía, videos, música y demás. Teníamos varios discos. ¿Qué es lo que está pasando con la tendencia actualmente? Pues que poco a poco, lo mismo que ocurre con la tendencia de los estudiantes y las escuelas de antes que tenían que memorizar y actualmente ya no lo hacen tanto, es lo mismo. Digo, yo todavía, porque sigo siendo un poco arcaico en este tipo de situaciones, o no arcaico, sino que me gusta tener las cosas de manera física, no me gusta tenerlas en la nube o por situaciones ahí conspiranoicas, ¿no?
a mí me gusta tener los datos ahí. Por eso tengo varios discos duros. Tengo aproximadamente como unos, ¿qué será? 12 terabytes. Entonces, de capacidad, no todo lleno. Entonces a mí me gusta tenerlo ahí. Pero poco a poco la tendencia es que la gente de a pie pues no utiliza muchísimo uso de discos duros, ¿no? Realmente si quieren música no acceden a su computadora a música almacenada, sino que ya la tendencia es usar Spotify, usar iTunes y demás. Este tipo de aplicaciones que te facilitan la vida de cierta forma y en las que puedes acceder a la música que tú quieras en el momento que quieras, la que quieras, del artista que quieras y demás, ¿no? Yo soy un poco arcaico y sí era de esta época en la que, ya saben, ¿no? Del Napster, el Image, todos los peer-to-peer, Emule y actualmente Torrent. Descargo lo que quiero oír y ya sea, si escucho una canción, bueno, descargo la discografía y vemos, ¿no? Pero esto está pasando, es la misma clase de evolución de nuestros ordenadores con la mentalidad que tenemos en estos ejemplos de los estudiantes. Ahora, tenemos que ver esto. Esa capacidad de memorización de nuestras computadoras se está externalizando también. Esto por motivos de comodidad y eficiencia, como ya dijimos en el caso de Spotify. Y esto le ha sido arrebatado a nuestros ordenadores domésticos sobre los que teníamos un control directo y se le está concediendo a actores externos que la mayoría de las veces resultan inaccesibles y son imposibles de fiscalizar por parte nuestra. Por eso es que yo no permito aún esto, ¿no? De saltarme todo y ponerlo en la nube. Aparte también de que es bastante costoso mantener el espacio en la nube. Digamos que yo para almacenar todo lo que tengo actualmente, que asciende a más de 5 o 6 terabytes, pues digo, en primera, el tiempo que voy a dedicar para que todo eso se suba. En segunda, pues oye, qué flojera estar descargando todos estos archivos uno a uno cada vez que estoy ahí, ¿no? Quizás más adelante, en el que se vuelva más accesible todo este tipo de contenido, que las redes sean más rápidas, sea algo normal. Y es bastante curioso esta situación en la que tanto la evolución de nuestras mentes como de nuestras computadoras va evolucionando en paralelo. Y poco a poco nos podemos meter en algo de ciencia ficción como el resultado de una mente colmena en la que vamos a tener que estar conectados en el futuro a este tipo de mente cibernética unida entre todos en el planeta. Suena bastante preocupante, algo que puedes decir, oye, sabes que no digas estupideces, ¿no? Es algo que seguramente lo está creando una mente de algún friki alucinando que anhelan el advenimiento de algún nuevo ser humano fundido con las máquinas. Pero no, miren, ya estamos encaminados en esta dirección y todo lo que nos está rodeando son pistas claras y evidentes de esto. Aunque digan, eso jamás va a pasar. Pero el proceso de externalización de nuestra memoria es un primer indicio hacia dónde nos estamos encaminando todos como seres humanos. Porque esta creciente externalización no nada más se limita al campo de almacenaje de datos, de información, de música, sino que cada vez más abarca capacidades intelectuales y una de ellas es la capacidad de nuestra creatividad, de imaginar, de ensoñar. ¿Y a qué voy con esto? Que vamos a poner un ejemplo, uno bastante fácil, y es los videojuegos. En este apartado hay gente que crea un videojuego. Anteriormente, ¿qué es lo que pasaba con las personas que eran bastante ingeniosas, que eran fuera de lo normal y escribían libros, hacían historietas, creaban un sinfín de cosas para que la gente imaginara? Imaginaba más allá de sus fronteras, porque leían un libro de Julio Verne y ensoñaban este tipo de mundos en su mente. No te ponían ahí, a ver, esto va a ser así, te dibujaban cada hoja, tenía dibujitos. No. Entonces tú empezabas a imaginar poco a poco nuevos mundos, nuevas personas, nuevas civilizaciones y demás. Esta gente era magnífica, esta gente creativa que escribía, esta gente que incluso la gente que podía acceder a los cómics,
que de cierta forma ellos ya te ponían algo, pero todavía podías imaginar qué es lo que pasa ahora con los videojuegos. Que hay una persona que ya está externalizando todo esto que hace tu mente, la de imaginar, la de visualizar, todas estas mentes bastante humanas o estas capacidades humanas se van perdiendo porque al momento de que alguien hace un videojuego hay varios aspectos. El primero, el de imaginar. Ya te ponen algo que ha sido creado por otra persona, ¿no? Ok, te pones a jugar y dices, oh, bueno, estoy consumiendo este contenido de alguien que lo creó. Perfecto. Ya no visualizas, ya no imaginas, ya no creas mundos. Y vamos a poner un ejemplo en esto. Pensemos, por ejemplo, cuando éramos niños, ¿no? En el que teníamos cualquier cosa, ya sea soldaditos, muñecos, en el caso de mujeres eran muñecas, Barbies, lo que fuera, ¿no? Incluso hasta piedrecitas. Podíamos imaginar todo. Lo que antes era unas piedrecitas podían resultar como si fueran naves espaciales, un bolígrafo se podía convertir en un cohete espacial e incluso una caja de cartón podía ser una base, un castillo, algo increíble. En tu mente lo podías crear, lo tenías que imaginar, lo tenías que visualizar y de esta manera el niño aprendía a desarrollar estas capacidades de la inventiva, imaginando nuevos mundos a través de sus juegos. Incluso, por ejemplo, algo chistoso, ¿no? Aquí no le ha pasado que tenga hijos pequeños, que le compras juguetes de los más nuevos, más bonitos supuestamente, pero que no los pelan. Ahí los dejan y ves que de repente están jugando con cubitos, con tapitas de plumón o lo que sea y empiezan a inventarse una historia con este tipo de cosas, ¿no? Es lo mismo. Y es esta capacidad de creación abstracta que en el fin resulta esencial para que todos podamos imaginar realidades alternativas a la que nos ofrecen nuestros paradigmas en los que vivimos. Esto es indispensable para que en un momento dado podamos concebir una realidad de nuestro mundo, de nuestro planeta, de nuestra sociedad, principalmente los economistas, de un sistema económico diferente al actual. Porque cuando no hay esta creatividad, ¿qué es lo que pasa con la gente? Y me refiero a mis colegas, a los economistas, que critico tanto, ¿saben por qué? Porque actualmente la economía se ha vuelto bastante técnica. México es dominado por los tecnócratas y tamitas, que no tienen un pensamiento crítico, sino simplemente están repitiendo y haciendo lo que se les dice a través de las teorías económicas, porque así debe de ser, independientemente de que la economía global esté a punto del colapso por lo mismo, por seguir estas recetas. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay esa capacidad de mente crítica, de creatividad para imaginar nuevas teorías, nuevos supuestos. Este es el problema. Ahora piénsenlo en el área política, incluso para gente que está desapegada de este tipo de temas geopolíticos, sociales y demás. Ponte esto, piensa esto. ¿Qué es lo que pasa actualmente en la industria del cine? ¿Qué es lo que pasa en la industria de los videojuegos? ¿Por qué hay una crisis de creatividad? ¿Por qué todos son refritos? ¿Por qué todo es más de lo mismo? Siempre hasta el juego 4 o 5 de alguna franquicia que se vuelve repetitivo o que no paran. ¿Qué es el Call of Duty? ¿Qué es el FIFA? ¿Qué son todas estas cartas fuertes de las consolas, ¿no? Pero de cierta forma dices, oye, ¿y por qué no creas algo nuevo? Algo que no se haya hecho. Precisamente porque tanto la gente no lo pide, como la industria no es... Dice, es que no quiero gastar tanto, si haciendo un refrito ya voy a ganar más. Eso es lo que pasa. Ahora, esta capacidad se ve claramente bloqueada en los niños que juegan videojuegos. Miren, yo desde pequeño soy una persona que tuvo el Atari, tuvo el Nintendo 64, el Xbox y hasta la fecha sigo jugando videojuegos, ¿no? Pero a mí me gustaba jugar siempre con mis muñecos, me gustaba inventar mundos, me gustaba inventar historias, ¿no? Yo creo que también esto me ayudó a no bloquearme en esta inventiva, pero lo que pasa en muchos casos a veces es que los niños ya no quieren jugar,
ya no quieren leer libros, ya no quieren crear historias, ya no quieren escribir, ya no hacen historietas. Los niños actualmente, ¿qué es lo que quieren? Un videojuego. O estar todo el día en la televisión consumiendo caricaturas o lo que sea. Pero no crean, no juegan. Ese es el problema. Eso es lo que pasa cuando se externaliza esta capacidad de imaginar y visualizar. Y este efecto de externalización de la imaginación se produce porque el videojuego mezcla el mundo del juego propiamente dicho con el mundo de la narrativa externa, donde una tercera persona te narra una historia inventada por él. Este personaje, no sé, en su tiempo Shigeru Miyamoto con Mario Bros. Pero, como vemos, los videojuegos externalizan nuestra capacidad de imaginación, de creatividad. ¿Y qué es lo que pasa? Que bloquean estas mejores capacidades para encontrar alternativas a un sistema nuevo. Y el lema de fondo de todos los videojuegos es este: ya está hecho, ya imaginamos, ya creamos, juega y calla. Obviamente, ni los creadores de videojuegos ni los propios jugadores son conscientes de que en el fondo se están desplegando estas lógicas que parecen haberse generado de forma natural. Y miren, el videojuego es, por así decirlo, la culminación del proceso de la narrativa externa, que desde su principio, ¿qué era lo que pasaba en las civilizaciones antiguas? Que las historias iban narrándose de palabra en palabra, ¿no? Era de viva voz todo. Se crearon los cuentos, la narrativa, historias, leyendas y demás. Cuando aparece la escritura, se empezó a hacer toda esta narrativa externa a través de la literatura, hasta que después apareció el cine. ¿Qué fue el cine? Pues imágenes que al principio no tenían voz, posteriormente ya tenían sonido, y las bases que han dado pie después al videojuego. Y este tipo de evolución que nos llevó del narrador oral hasta el videojuego es la historia de un largo y sutil proceso que se externaliza y que pronto culminará en lo que llamamos realidad virtual, algo que ya estamos viviendo actualmente y que, miren, para comprenderlo de una mejor manera hay que poner en perspectiva esto, porque cuando hay una obra literaria, ya sea de ficción o de lo que sea, o una narración oral, hay que ser conscientes de que se produce una especie de contrato implícito entre el narrador y el lector. Si nos centramos en el campo de la literatura, cuando alguien abre un libro, ¿qué es lo que pasa? Que te sumerges en esta historia, que te sumerges en lo que te está planteando el autor, lo que te está diciendo de cómo es este universo al que te estás sumergiendo, en qué época se encuentran, cómo viste la gente, qué es lo que lo rodea. Esa atmósfera que te está describiendo es como tú vas sintiendo y recreando esta obra en tu mente, ¿no? Es una especie de Matrix a la que te metes. Todo creada por el autor. Y de cierta forma es en donde el lector se sumerge dentro de esta historia, olvidando con ello todo tipo de lógica que rige su realidad. Y de esta manera la gente empieza a apagar tipos de sensores de realidad en la que tú vas a sentir todo lo que el libro es, todo lo que te deja hipnotizar por todas sus lógicas alternativas inherentes a la narración a la que te encuentras presente. Si estás leyendo un libro, por ejemplo, de Star Wars, de los universos agregados, extendidos y demás, ¿qué es lo que va a hacer? Pues obviamente te vas a poner en los zapatos de lo que es un Sith, lo que es un Jedi, etc. Vas a estar en este universo, vas a estar creyendo lo que ahí pasa, sintiendo a través de todos tus sentidos en la mente todo lo que se juega en esta obra literaria. Si no fueras capaz de hacer este ejercicio inconsciente, jamás podrías disfrutar emociones leyendo historias, ya sea de terror, como de algunos libros de Stephen King, libros de fantasía, como los de Game of Thrones, Señor de los Anillos, incluso novelas como 1984, Un Mundo Feliz, porque ninguna de estas novelas concordarían con las lógicas de nuestra propia realidad. Entonces, es un ejercicio de imaginar.
solo podríamos leer el periódico y noticias redactadas asépticamente que hicieran referencia a asuntos conocidos y a una realidad tangible y constatable. Es por esto que si no tienes creatividad, si no puedes imaginar, pues obviamente un libro de estos se te va a hacer aburrido. ¿Y qué es lo que pasa con la gente que no está acostumbrada a leer, ¿no? Que cuando ven un libro, lo ojean y están acostumbrados a masticar todo lo que les ponen en contenidos audiovisuales, obviamente lo van a rechazar porque no tienen esta capacidad. Al leer un libro, las palabras escritas por el autor se convierten en imágenes en el interior de nuestra psique y nos sumergimos en una narración creada e imaginada por el escritor, pero visualizada por nosotros. Ojo, no es lo mismo que te pongan algo ya creado por alguien, pero que tú lo tengas que imaginar y visualizar, a algo como en un videojuego. Que sí, yo lo acepto, yo soy gamer, a mí me encanta jugar videojuegos, pero que te lo ponen y no te imaginas nada, sino que simplemente estás jugando ahí, estás con algo creado y con algo que no necesitas imaginar, sino simplemente jugar. Con la llegada del cine se produce un primer paso hacia la externalización de nuestra capacidad de imaginar y de visualizar, porque en el cine o en la televisión el autor no solo crea las historias, los cuentos, la magia, ¿no? La magia del cine que se le dice, sino que además plasman todo esto en imágenes, externalizando así este proceso que realizábamos en el interior de nuestra psique al leer un libro o al escuchar una historia. Con el cine, esta capacidad para visualizar una historia narrada por ya sea una persona que contaba las historias de forma oral o un libro, se externaliza y queda completamente en manos del narrador. Aquí vemos que hay una gran diferencia entre ser un lector que participa en este proceso de imaginación, de creación, de ensoñación, y nada más en un espectador que prácticamente lo único que hace es estar con los ojos pendientes a una pantalla que emite luz o que rebota luz y escucha en el cine, ¿no? No obstante, y a pesar de que este salto en un medio a otro conlleva un avance en el proceso de externalización, también hay que poner en cuenta que se sigue cumpliendo el mecanismo del contrato implícito entre el narrador y el espectador. Porque, por ejemplo, para que tú puedas disfrutar adecuadamente una película, tienes que renunciar de cierta forma o voluntariamente a detectar las lógicas de tu entorno y debes de aceptar las que te presenta el cine. Si tú vas a ver una película de ciencia ficción, si dices, oye, es que eso es imposible, o cómo es posible que existan los zombies, o que existan los fantasmas, o los dioses, etc., es, oye, entonces no vayas a ver esa película, ¿no? Es lo mismo que en los libros. Hay un contrato implícito en la que el narrador hace su historia, pero el espectador debe de aceptar todas esas leyes. Debes de estar hipnotizado de cierta forma para poder entenderla. Por eso es mucha gente que a veces el cine no lo entiende, porque no hace ese momento empático, ese momento en el que acepta lo que te está poniendo el narrador. Y que en cualquier momento, tanto en los libros como en las películas, este espectador o el lector puede romperlo y decir, ok, no creo esto, no me parece sensato o no me parece interesante. Y de esta manera es como podemos negar esa autoridad del narrador cuando queramos, y con ello ejercemos nuestro poder individual sin darnos cuenta. Pero hay algo que lleva el videojuego y que se derriba parcialmente esta última barrera, de forma muy sutil pero significativa, y es que en los videojuegos la mezcla de dos ámbitos diferentes, el de juego y el de la narrativa externa, esta mezcla tiene un doble efecto beneficioso para el sistema y perjudicial para el individuo, porque en primer lugar, la incorporación de narrativa externa al juego deriva en que hay una externalización de la capacidad de imaginar y de visualizar los entornos por parte del jugador. Es decir, todo está plasmado ahí, las gráficas, los mundos, cómo se ve todo, cómo es un personaje, no es como te lo describan, no, todo está plasmado, al igual que las películas.
Pero segundo, la incorporación del juego a la narrativa externa elimina la capacidad de negar la autoridad del narrador. En este segundo efecto se produce porque el videojuego nos permite interactuar con la historia, nos crea la falsa ilusión de la libertad de elección, así como en la democracia, pero bueno, nos hace creer que estamos influyendo en la narración, que nuestras acciones son determinantes en lo que va a pasar en el juego, y de hecho nos hacemos creer inconscientemente que en parte nosotros somos narradores de la historia, algo que es totalmente falso. Por ejemplo, los juegos de RPG, ¿no? De roleplay game, en los cuales tú vas siguiendo una historia, pero tú vas haciendo no una historia lineal, sino que vas visitando pueblos, vas hablando con gente, vas incrementando tus habilidades, vas haciendo al personaje a tu gusto y demás. Pero todo ya está preparado. Es decir, tú crees que tú estás haciendo la historia, pero la historia ya está hecha. O los juegos de Telltale, ¿no? Son magníficos. A mí me encantan estos. Sí te ayudan a estar con una mentalidad rápida, sagaz, ante eventos que pasan rápido y tienes que elegir, ¿no? Pero estas elecciones no es que tú las elijas, si son elecciones que ya están predispuestas. En el juego de Game of Thrones te tienes que aliar con facciones, tienes que decidir ayudar a tu familia o estar con la reina, etc. Y cada acción influye en la historia final, pero no es que gracias a ti hayas hecho algo, ¿no? Sino que ya está puesto toda esta realidad ya te la contaron, ya está visualmente puesta y no tienes que imaginar, sino simplemente jugar. Esta confusión hace que olvidemos que en realidad seguimos siendo espectadores de este tipo de narración externalizada, en la que hay alguien que creó totalmente todas las reglas del juego y todas las limitaciones de este. En el videojuego nosotros solo somos una especie de ratas en un laberinto, que estamos dando vueltas y vueltas con trampas y demás, y al final nos espera lo que todo ratón tiene, un premio, ya sea un pedacito de queso o lo que sea. Y en esta parte es cuando el videojuego consigue que en nuestra mente esta imagen de narrador externo desaparezca, y con ello se empieza a difuminar también nuestra capacidad de negarle este tipo de autoridad al narrador. Es decir, que cuando jugamos dentro del mundo propuesto por esta persona, olvidamos que en cualquier momento podemos mirar directamente al narrador y decirle: ¿sabes qué? No te creo, esto es falso y demás, como lo podríamos hacer cuando leemos un libro o cuando vemos una película. Porque de esta manera dejamos que estar en esta relación de igualdad con el narrador o el creador del videojuego, y con ello acabamos sometidos a su autoridad, a sus reglas y a cómo se condicionan todas las condiciones de ganar el videojuego, porque de esta manera no nos damos cuenta de ello. Esta incapacidad para distinguir a la autoridad narrativa, que es lo mismo que el que impone las reglas y las lógicas, nos lleva a percibir esas reglas, lógicas, restricciones y limitaciones propias del videojuego como si fuera algo natural e inevitable. Es como si esta rata, este roedor, este conejillo de indias en el laberinto creyera que está ahí simplemente porque sí, porque así está hecho en su naturaleza, en su universo. ¿Recuerdan el videoprograma del Universo 25? Ahí se lo recomiendo, pero era en pocas palabras, era una caja enorme, era un cuarto donde se habían construido varias viviendas para que se reprodujeran unas ratas. Tenían las mejores condiciones de clima, todo el alimento y el agua que pudieran beber, y se les limpiaba continuamente. ¿Qué es lo que pasaba? Que de repente las ratas hicieron un boom poblacional, y que después de un tiempo, cuando ya no cabían más, comenzó a decrecer la población. Pero para ellas era un universo, esto era la realidad, era una lógica puesta por unos científicos.
Pues bien, los videojuegos vienen a ser parte de este tipo de experimento. Esta rata jamás sería consciente de que un hombre o un científico ha creado este universo o este laberinto para que ésta lo recorra y que sea el mismo hombre o el mismo científico el que utiliza el pedacito de queso o la comida como incentivo para que acepten recorrer el laberinto o para que sigan una vida de procreación como en el universo 25. Pues bien, este es el efecto subliminal que tienen los videojuegos en la mentalidad de los videojugadores, porque independientemente de estas características superficiales que tengan, los videojuegos inoculan una programación inconsciente tremendamente perniciosa en la mente de sus jugadores, porque la aceptación de las limitaciones impuestas como si fueran algo inevitable y por lo tanto la imposición de negar la autoridad del narrador. Aquí hay que fijarnos bien en esto, porque, como les dije antes en el ejemplo de la democracia, ¿no? Que vemos que son las mismas lógicas represivas que un videojuego. Por un lado, la sociedad nos impone una serie de limitaciones con costumbres, con religiones, con actitudes, reglas que debemos obedecer, y que vienen a ser como las paredes del laberinto que recorre la rata, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, genera en nosotros una ilusión de libertad de elección y con ello nos hace creer que cuando votamos a Portal somos libres de elegir y libres para hacer lo que es nuestro destino. Somos libres de seguir nuestro destino porque votamos o porque formamos parte de alguna sociedad, como si fuéramos narradores al tener esta libre elección. Y lo que esto conlleva es que no podemos distinguir correctamente a la autoridad narrativa o a los que controlan el mundo, y por lo tanto nos impide negarles, lo que finalmente nos conduce a creer que todas estas limitaciones que nos impone la sociedad en la que vivimos, por ejemplo nosotros, el mundo occidental, todas estas limitaciones sociales que tenemos, creemos que son de un carácter natural e inevitable y que no pueden ser discutidas ni puestas en duda, como el consumismo, como las principales religiones, como la política, como que la democracia es lo mejor, etcétera, ¿no? Yo no soy de una tirada política, eso sí, yo soy anarquista, pero este tipo de limitaciones son las mismas que en los videojuegos. La sociedad, al igual que en estos videojuegos, nos hacen creer que somos libres porque podemos elegir qué marca de celular vamos a tener, ya sea un Samsung, ya sea un iPhone, o con qué nos vamos a, no sé, a lavar el cabello, ¿no? ¿Qué shampoo vas a utilizar? ¿Por qué político puedes votar? De la misma manera que en los videojuegos puedes elegir qué arma comprar, ir hacia adelante, hacia atrás, etc. Esta misma libertad de acción que tiene una rata dentro del laberinto, ¿no creen? Y esta ficción de libertad es la que nos hace que nos olvidemos de todos los movimientos que han sido previstos y condicionados previamente, y que los objetivos que nos imponen en la vida, al igual que los objetivos que nos imponen los videojuegos para ganar la partida, son como este pedacito de queso que le han puesto a la rata al fin del laberinto para que lo recorra una y otra vez sin rechistar. Tú sientes que eres libre. ¿Crees que eres libre? Haz esta reflexión. Ahora, la sociedad, la rata en el laberinto, los videojuegos comparten los mismos mecanismos de programación profunda que nos pasan inadvertidos, pero que moldean por completo nuestra mente y nuestra visión de la realidad. En el caso de la cultura pasa lo mismo. A veces creemos que por seguir ciertas tradiciones estamos haciendo un acto de libertad de elección, porque es nuestra costumbre, porque es eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el burkini? ¿Qué es lo que pasó en su momento, ¿no? En Europa, que había todo un revuelo que decían, es que no permitimos porque eso está mal. ¿Cómo vas a dejar que una mujer le hagan esto, no? ¿Por qué se tiene que poner este tipo de cosas? Y bueno, las mujeres que practican esta religión dicen, es mi elección, es mi cultura, yo elijo privarme de esta manera, ¿no? Ven cómo son dos tipos de sociedades, pero que ambas
tienen contradicciones. Una aboga por la libertad, pero no deja que la otra haga sus decisiones, y la otra dice, bueno, mi libertad es quitarme la libertad. Ve cómo en las sociedades ponen estos tipos de barreras mentales que hacen los videojuegos. Ahora, esto es la razón de que los videojuegos contribuyen de una forma tan eficiente a reforzar y consolidar este tipo de mecanismos de programación mental en lo más hondo de nuestra mente. Como una voz susurrante dentro de nuestras cabezas nos repite una y otra vez los mecanismos de programación mental profunda que refuerzan nuestra obediencia a la sociedad y por lo tanto al sistema. Y miren, aquí lo que se viene es cuando se popularice la realidad virtual y las inteligencias artificiales que crean mundos virtuales aleatorios sean tan grandes, tan perfectos, que estas cotas de programación mental profunda que actualmente tienen los videojuegos se multipliquen, y estos mismos jugadores que ya no distinguen actualmente sobre la autoridad narrativa y que ya no la van a poner en duda, acabarán obedeciendo los dictados narrativos de los cerebros cibernéticos que crean mundos virtuales del mañana. Un ejemplo, vean la serie de Black Mirror. Vean varios capítulos ahí, por ejemplo, el de 15 millones de talentos, cómo viven en un mundo virtual y su vida es trabajar para comprar cosas inexistentes para sus avatar virtuales, y lo único que hacen de trabajo es pedalear. Y esa es su realidad. Estas personas no conocen el mundo real, están totalmente encerrados en cuartos como si fueran ratas llenas de pantallas, poniéndoles imágenes virtuales de mundos virtuales, y en donde tienen que comparar cosas para sus avatares, y esto los hace sentir especiales o mejores que los demás. El tener el sombrerito, el tener un nuevo atuendo, el tener más créditos para poder hacer cosas en estos mundos virtuales. Eso es lo preocupante, ¿no? Y de esta manera la gente acepta estas normas, estas lógicas, estas leyes y las restricciones que tienen como algo que no se puede evitar, que es algo natural. En esta serie se ve plasmada grandiosamente este tipo de cosas, este pensamiento, y en donde no se pone en duda esta realidad. Es lo mismo que actualmente. No podemos poner en duda la democracia o el sistema económico porque estaríamos yendo para atrás, ¿no? No podemos imaginar otra cosa porque está mal hacerlo. Ahora, lo que viene también que es preocupante es que este papel de programación profunda que tienen los videojuegos no es tan inocuo y anecdótico como muchas personas quieren creer. No solo están reforzando estos mecanismos mentales, por mucho que nos gusten, de nuestra sumisión a la sociedad y al sistema actualmente, sino que configuran estas características de sociedad de futuro, porque son una pieza más de esta enorme maquinaria de destrucción de nuestro poder individual, que cada vez que adquieren más poder y que cada vez se ocultan mejor en nuestro escrutinio. Obviamente, tal y como lo hemos dicho anteriormente, no es que estos creadores de videojuegos lo hagan porque son malos. No, ellos no saben que sus obras contribuyen a la programación mental ni al proceso de externalización, porque los videojuegos aparecieron como una forma natural de nuestra sociedad, objetivo de la evolución tecnológica y social. Es como si una mano invisible hubiese dado este tipo de situaciones, porque hay algo que me inquieta mucho. Y es que el sistema va evolucionando constantemente. Estas reglas en las que vivimos aparentemente han sido de manera natural y no premeditada, que han creado por el camino todos aquellos elementos que son necesarios para que éste se beneficie y para que sus tentáculos y la expansión de todas sus capacidades de control sobre los individuos sean cada vez mayores. Es algo que me recuerda a Adam Smith, el economista, en el que decía que los mercados se regían por una mano invisible donde todo tendía al equilibrio y donde esta mano invisible regulaba los mercados. Es algo que, si te pones a ver, el sistema es parte de lo mismo. ¿Quién está detrás de todo esto? Porque como vimos, no es que sea un grupo de personas,
sino es nuestra psique humana. Son los arquetipos que tenemos nosotros en la mente. Hay un programa una serie que hice hace ya tiempo sobre esto, sobre los arquetipos. Se llama Una sociedad poseída. Y habla parte de esto. ¿Cómo es que no es que sean personajes ahí mágicos, misteriosos, malvados, moviendo los hilos de todo detrás de esto? Sino que somos todos. Todos al unísono contribuyendo para este sistema. ¿No crees? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué reflexiones sacarías sobre esto que hablamos actualmente? Esta deshumanización que, más que deshumanización, yo le llamaría una forma de ser esclavos. Porque de cierta forma, al principio vamos perdiendo ciertas capacidades creativas e individuales y que poco a poco vamos dejando de lado todo esto para que las máquinas y otros terceros, que es la externalización, piensen por nosotros. No necesitamos como antes alguien que te diga qué hacer, sino actualmente qué es lo que hacen. Te ponen una moda y automáticamente tienen el control sobre ti. Y a veces, como los videojuegos, no es que los creadores de grandes videojuegos es que sean malos, sino que todo se va moviendo por esta mano invisible que mueve todo. ¿Tú qué piensas? ¿No te da un poco de miedo esto? Que sabes que dices, bueno, es que yo quiero ser un ser individual y quiero luchar en contra de esta dominación. ¿Pero qué puedes hacer? Yo lo que siempre les he dicho, y lo único que podemos hacer es esto. Piensa siempre críticamente, sé tú mismo, conócete a ti de verdad. Y solamente de esta manera y siendo empáticos, vas a poder lograr un cambio. Un pequeño cambio, pero que es enorme. No es lo mismo tener el poder y hablar de tú a tú, ya sea con la narración de un escritor o de una película, de un director, lo que sea, a caer y creerte todo. Es lo mismo que en los youtubers. Yo siempre les digo, a mí no me creen. Yo simplemente expreso algunas ideas, leo por aquí, por allá, lo plasmo en una idea que me parece a mí que va de cierta forma, y les digo, eso es lo que yo creo. Pero ustedes, ¿qué creen? No me digan aquí, es que tú eres un desinformador porque esto y lo... No, por Dios, eso ya es de la década pasada, el siglo pasado, ¿no? Esto de los desinformadores y demás. Bueno, creo que si caes en manos de un desinformador es porque eres alguien que no tiene criterio, ¿no? O sea, espero que me hayas escuchado hasta el final porque no sé cuánto va del video, ya me alargué bastante, 42 minutos. Ya me alargué mucho, no sé, wow, muchísimas gracias si llegaste hasta acá. Muy poca gente llega a este tipo de reflexiones tan largas, ¿no? Porque aburren, pero a veces es bueno hablar así, que pienses este tipo de situaciones que te van a ayudar, de cierta forma, a decir, a ver, oye, sí es cierto, yo creo que ¿por qué tendría que yo seguir a estas personas que hacen estas cosas? ¿Por qué debería de creer en esta moda? ¿Por qué debería yo de sentirme mal en Navidad si no recibo regalos? ¿Por qué yo debería de sentirme menos por no cumplir con los parámetros de belleza estándar occidental o de riqueza? Riqueza, dígase en términos monetarios, ¿no? Porque nunca se habla de riqueza espiritual, de riqueza moral, etc. ¿Por qué? Precisamente porque no te conoces, porque no piensas críticamente y por esto caes en todo este tipo de situaciones. ¿Ves el problema que representa el perder tu individualidad? Y bueno, si te gustó el videoprograma, déjanos un pulgar arriba, compártenos en tus redes sociales si tú crees que esto le pueda ayudar a alguien, no sé, de alguna manera, o que le pueda parecer interesante estos temas, porque es importante a veces que esto se difunda un poquito, no es de que yo diga, es que mi voluntad debe de ser así, o lo que yo digo es correcto, no, incluso yo puedo estar súper equivocado, y en unos años, yo diga,
¿por qué pensaba así? No, a todos nos ha pasado. ¿Por qué pensabas así hace tantos años? Si es que en verdad vas evolucionando poco a poco. También, si quieres recibir las notificaciones de los videoprogramas que subimos, suscríbete al canal de La Granja Humana MX y dale click a la campanita. Esto es para que tú puedas estar pendiente a todos los nuevos videoprogramas. Sin más por el momento, se despide Pablo de su Granja Humana MX y se me olvidaba. Muchísimas gracias a mis mecenas, a mis Patreon, Luis Rivas, Giovanni Emanuel Escobar Trinidad, Arturo Iván Huitrón Hobart. ¿Qué tema les gustaría que tratásemos? Es importante la participación de ustedes porque ya son Patreon, ya son mecenas y tienen los derechos para poder decirme, oye Pablo, vamos a hablar de este tema, de tú a nosotros. Gabriel López, Boyes Horseman, igualmente muchísimas gracias por todo esto. Propongan un tema, sugieran algo también. Es importante que entre ustedes hay una retroalimentación. Actualmente hay un tema que me están proponiendo muchísimo y me lo propuso Drenti C, Cecilia Ordiazola y esta Ávila Font. Me han propuesto que trate este tema de la desaparición de la información en los motores de búsqueda, sobre todo en Google. Y esto es importante porque de cierta forma estamos entrando en un oscurantismo informático. Lo voy a dejar para el próximo porque si no me voy a extender hasta los 50 minutos o una hora o igual y termino el tema y no acabamos. Entonces ya lo dejo hasta aquí. Muchas gracias a todos por formar parte de La Granja Humana MX. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.